En nuestro país, alrededor del 70% de las personas que se inscriben en la universidad no se gradúa. 90% de las empresas que se inscriben en nuestro registro mercantil cierran antes de los primeros 3 años de operación. Y 50% de los pastores renuncian al ministerio. Y seguramente por ahí habrá también alguna estadística de cuántas personas renuncian públicamente a su fe. Y en lo que hemos referido, habrá algunas cosas más importantes que otras. Por ejemplo, es mucho más importante hablar de la deserción de los pastores que las empresas que cierran, o las personas que no terminan la universidad. Pero a Pedro le interesa, tal vez un asunto más importante que todo esto, que los cristianos no abandonen su fe. Es decir, que estén firmes en la vocación y la elección por la cual fuimos llamados. Así se llama este sermón, firmes en la vocación y en la elección. Pedro está ya en los albores de su nueva vida, pero no desea partir con el Señor sin antes asegurarse que sus ovejas estén seguras. Él quiere estar convencido de que sus ovejas estén convencidas de su fe. Desea estar firme en que sus ovejas estén también firmes en su fe. Y para Pedro todo esto se resume estar firmes en el conocimiento del Señor. Muchos caminos parecen seguros, pero el único camino verdaderamente seguro es Cristo. Muchos caminos están adornados por las páginas de la Biblia, con textos regados por ahí y por allá y otros textos tal vez fuera de contexto, pero el camino al final de cuentas es uno de perdición. La doctrina segura es la doctrina que glorifica a Cristo. La doctrina correcta es la que forma parte del conocimiento de Cristo. Pero aunque nuestra firmeza finalmente está garantizada por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, también es cierto que nosotros debemos ser responsables en afirmarnos en esta fe. Acompáñenme al versículo 5, 6 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro enuncia siete cualidades de una fe firme. Y deben considerarse estas 7 cualidades no como una escalera, como diciendo primero tengo que alcanzar el conocimiento para después alcanzar la virtud y después tengo que alcanzar el dominio propio y una vez haya alcanzado el dominio propio alcanzo la siguiente. No debe entenderse de esa manera. No debe entenderse como decir solo puedo alcanzar la paciencia si antes ya alcancé el dominio propio. No son como las cintas del karate, ¿no? Que primero se alcanza un color para alcanzar el siguiente. Esto no funciona de esa manera. No nos alcanzaría la vida para alcanzar siquiera, para llegar siquiera a tener la totalidad de una cualidad. La adquisición de estas debe ser entendida como la adquisición simultánea de todas estas. Si sirve el ejemplo, podemos imaginar el viaje de un peregrino que toma su mochila para meter todo aquello que necesita en el camino. Y entonces en su mochila coloca su fe. Y a su fe le añade la virtud. Y a la virtud añade el conocimiento. Y después añade el dominio propio. Y a este añade la paciencia. Y añade la piedad. Y después el afecto fraternal. Y por último lo que coloca en su mochila antes de empezar el viaje, cual no es menos importante, es el amor. Pero todo lo necesita para comenzar el camino. Para que con todas estas cualidades la mochila del alma tenga una fe completamente preparada para el camino. En su primera carta, de hecho, Pedro ya utilizó este ejemplo. Ya nos ha dicho que somos peregrinos espirituales en esta vida. Y si me permiten una alegoría más, intentaré describir cada uno de estos como en un viaje peregrino.
Pedro inicia diciendo la virtud. Esto es la excelencia. También esta palabra, bueno, a Pedro le gusta mucho el libro de Isaías, ya vimos cómo en la primera carta refiere mucho a Isaías, pues esta palabra virtud es poco popular en la Biblia y una referencia está en Isaías 42:8, cuando dice la gloria de Dios. Pero tal vez una traducción más adecuada sería la proeza de Dios, las proezas de Dios. Entonces lo que dice Pedro es: añadamos a nuestra fe proezas. Esto es el divino poder. Un viajero lleva comida y bebida para su viaje, para no quedar tirado en el camino. Así nosotros debemos estar nutridos en este viaje por sus proezas, por su divino poder. En segundo lugar, menciona el conocimiento. Añadid a la virtud conocimiento. Todo peregrino que inicia un nuevo viaje necesita la oración, por ejemplo, como GPS, y necesita también la palabra como un mapa. Nuestro conocimiento no es suficiente. Es necesario ser equipados con el conocimiento de nuestro Dios. Solamente Él nos puede dar los medios para guiarnos por el camino. En tercer lugar, tenemos el dominio propio. Añadid al conocimiento dominio propio. En el camino habrá tentaciones. Que nuestros descansos en el camino no sean asentamientos, o tampoco que en el camino comamos frutos venenosos, o incluso la tentación de detener nuestro viaje. Por eso es necesario tener dominio propio, el cual es, según el apóstol Pablo, también un fruto del Espíritu. En cuarto lugar, tenemos la paciencia. Añadir al dominio propio paciencia. El nombre con el que Pedro nos ha llamado es peregrino. Pedro no nos dice que somos velocistas. Y es que esto no se trata de una carrera para correr y saltar con adrenalina, sino para correr y caminar con paciencia. El tiempo y el camino hace que la esperanza se pierda, que el cansancio se acumule y que las energías se acaben. Por eso necesitamos paciencia. Este es también un fruto del Espíritu Santo. Él debe ser nuestra fuente principal de perseverancia. El autor de los Hebreos lo dice también: corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos en los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En quinto lugar tenemos la piedad. Añadida a la paciencia, piedad. La palabra original acá es eusebia, una palabra poco común en el Nuevo Testamento, pero muy común en la cultura griega de ese entonces. Esta era utilizada para referirse a la reverencia que se le tiene a los dioses, eusebia. Esto es un ejemplo referido ya por el autor, pero el cristianismo requiere reverencia. Este es un elemento ya referido por el autor de los Hebreos cuando dice que nosotros debemos reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Debemos ver a Cristo porque Él es el destino y Él es nuestro premio final. En sexto lugar tenemos afecto fraternal. Dice: añadir a la piedad afecto fraternal. Se dice por ahí: camina solo y llegarás rápido. Camina acompañado y llegarás más lejos. El cristianismo es todo menos un peregrinaje solo. No hay necesidad de llegar rápido, porque nuestra meta no es física. El punto en este viaje es llegar. El cristianismo es todo menos un viaje de uno solo. El afecto fraternal es la cualidad que le permite a cada uno entender la necesidad que tenemos de viajar en equipo. Porque los que estamos hoy aquí, todos los que estamos aquí, y ustedes pueden verse las caras, somos parte del mismo peregrinaje. Estamos en el mismo camino. Y nuestra resolución debería ser que todos lleguemos al destino sanos y salvos. Y en séptimo lugar tenemos el amor. Añadida al afecto, amor. Este es otro fruto del Espíritu y la expresión de la singularidad de Dios. Dios es amor. Aquí hablamos entonces de la motivación del viaje. El que peregrina por miedo o por obligación se perderá y eventualmente morirá.
Pero quienes caminamos en la vida cristiana por amor, llegaremos al final. Es el amor a Dios y el amor al prójimo el motor que mantiene en camino al viajero. Es el combustible de la vida cristiana. Sigue diciendo Pedro en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos abre una nueva ventana hacia un corazón engañoso. Como dice Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón puede caer en el pecado de la ociosidad. Yo no sé si ustedes habían considerado la ociosidad como un pecado, perder el tiempo, distraernos demasiado. El cristiano debe tener una fe virtuosa, sabia, templada, paciente, piadosa, fraterna y amorosa. Esto es lo que dice Pedro en los primeros 3 versículos que leímos. Un cristiano que tiene una fe virtuosa, sabia, templada, paciente, piadosa, fraterna y amorosa, nunca será un cristiano ocioso, de acuerdo a las disposiciones de Pedro. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cualidades deben redundar en un profundo anhelo por conocer a Cristo. A.W. Tozer dice en su libro The Crucified Life: los que viven la vida crucificada no buscan un lugar o riquezas, fama o altas posiciones. Más bien, los que tienen una vida crucificada quieren conocer a Dios y quieren estar donde Jesús está, solo conocer a Cristo. Eso es todo. Fin de la cita. Por esta razón, tantas cualidades en un cristiano lo hacen diligente en el estudio de la palabra. Los problemas que muchos tenemos en nuestro desánimo por estudiar la palabra o en nuestra falta de sabiduría, entre comillas, no es falta de inteligencia. Si a nosotros nos cuesta leer la Biblia, no es por falta de inteligencia, sino falta de amor a Dios. Cada vez que sale una película adolescente basada en una novela, las librerías se abarrotan de adolescentes y de jóvenes para conocer al galán o a la princesa de la historia, porque anhelan conocer. Pero en las iglesias hay poca pasión por conocer a Dios, y entonces su experiencia del conocimiento de Dios se limita a una música baja, a una letra con 5 versos y muchas repeticiones, en lugar de adentrarse en las profundidades de la palabra de Dios. La experiencia divina de participar de su misma naturaleza, como lo acaba de decir en los versículos anteriores, proviene de nuestro conocimiento de Él, de Cristo. Así se nutre nuestra fe. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que uno no tiene que contar con una radiografía del alma para identificar el pecado del corazón. Mira donde hay un cristiano sin hambre de la palabra y del conocimiento de Dios, y allí habrá una fe desnutrida. Una fe sin virtud, una fe sin conocimiento, una fe sin dominio propio, una fe sin paciencia, sin piedad, sin afecto fraternal y sin amor. ¿Quieren ver una fe desnutrida y famélica? Vean una fe donde no hay conocimiento de Dios. Puede vestir y adornar sus obras, sus malas obras con alguna de estas cosas, pero aunque puedan engañar a los de afuera, su fe está vacía. Miremos hacia adentro. Revisemos cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que apremia nuestras vidas? Hay personas que no duermen hasta que no sepan quién es el villano de la telenovela en el episodio del día siguiente. A otros les intrigan demasiado las respuestas del examen final. Y a otros más tener información relacionada con los chismes. Y les intriga y les fascina. Y no duermen hasta que no tienen ese conocimiento.
Otros están más atentos con la información relacionada con los ovnis de Estados Unidos y el gobierno. Les intriga ese tipo de conocimiento. Todos buscamos conocer, esa es nuestra naturaleza, nos gusta aprender. Pero quien no busca conocer a Dios, aunque tenga fe, termina siendo como un ciego, alguien que necesita unos lentes con mucha graduación. Es corto de vista, dice Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice el apóstol Pedro. Muchos creen que el evangelio es el punto inicial de la vida cristiana y después creen que tienen que crecer en otras áreas como la familia, como el gobierno, como la hermenéutica, la teología y otras áreas de la vida, la ciencia. Pero como dice Pedro, todo está relacionado con la vida y con la piedad. Todo esto está relacionado con el conocimiento de Cristo. Y todo el que olvida el conocimiento de Cristo ha olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Y es más probable que estos pecados antiguos nos vuelvan a alcanzar. Juan Calvino, en su Institución, dice: el evangelio no es una doctrina de la lengua, sino de la vida. No puede asimilarse solamente por medio de la razón y la memoria. Tiene que comprenderse de forma total cuando ésta posee toda el alma y penetra hasta lo más profundo del corazón. Fin de la cita. No podemos avanzar hacia un nuevo paso del cristianismo. No existe tal cosa como una escalera del cristianismo. Todos debemos tratar con muchos pecados y velar porque los antiguos no revivan en nuestra alma. Y esto no se logrará fuera de quién es Cristo y de qué ha hecho por nosotros. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la fórmula de Pedro para no caer nunca. ¿Quieren vivir una vida en victoria? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para recibir también nuestra entrada en el reino eterno. Pedro enuncia un mandamiento: procurad hacer firme la vocación y la elección. Es decir, que debemos procurarlo, debemos buscarlo, no debemos asumir como que si ya está allí. Cualquiera que se descuide caerá, cualquiera que crea que lo ha alcanzado caerá. Será presa de Satanás, que como ya Pedro ha dicho, está como león rugiente. Eso ya lo saben, eso ya lo sabemos nosotros, ya lo estudiamos, no hace falta volver a decirlo, porque el fin es alcanzar el reino de Cristo, el reino eterno de Dios. Somos peregrinos, pero que tienen sus ojos puestos en el destino. Y como cualquier atleta, la entrada es lo que se busca, esa meta final, que será amplia y generosa. Habrá un son de trompetas vitoreando y una corona esperando a los que honraron a Dios en todo. Procuren hacer firme su vocación, es decir, sean diligentes, esmérense por hacer firme su vocación, no caigan. 70% de los jóvenes que se inscriben en la universidad no terminan. 50% de los pastores renuncian. 90% de las empresas cierran en los primeros 3 años. Y estos son solo algunas cosas de hombres que abandonan aquello que empezaron, que no están firmes. Hay muchas razones. Hay muchas razones para concluir una empresa en la universidad o para salir del ministerio pastoral. Hay muchas circunstancias, pero la mayoría son errores, por no decir pecados no tratados. Es decir, no estar firmes, no ser diligentes, no ser disciplinados. Y según Pedro, aunque nosotros podamos dejar muchas cosas, lo más importante es que no dejemos a Cristo.
Tozer dice al respecto: es posible ser cristiano y aún así ser un fracaso. Lo mismo que los israelitas en el desierto, vagando en círculos. Los israelitas eran pueblo de Dios, protegidos y alimentados, pero eran un fracaso. No estaban donde Dios quería que estuvieran. Se comprometieron. Se encontraban a la mitad del camino de donde antes vivían y donde deberían estar. Y esto describe a muchas personas que están en el Señor. Viven y mueren como fracasos espirituales. Fin de la cita. Esto es un cristiano sin el conocimiento de Dios. Esto es un cristiano sin ambiciones del reino. Esto es un cristiano con vista corta. Esto es un cristiano ciego, en palabras de Pedro. Esto es un cristiano sin virtud, sin conocimiento, sin dominio propio, sin paciencia, sin piedad, sin afecto fraternal, sin amor, porque olvidó empacar esas cosas en su viaje y hoy se murió. El apóstol Pedro habla de la firmeza. El apóstol Pedro habla de la firmeza porque él conoce el fracaso. Él mismo no perseveró cuando fue llevado por Satanás y lo tentó, cuando lo zarandeó. Y conoce el fracaso porque Juan Marcos está con él. En la primera carta dice: saludas a Juan Marcos. Juan Marcos abandonó a Pablo en su primer viaje misionero. Pedro conoce el fracaso. La preocupación de Pedro antes de morir es ver que sus ovejas estén firmes en la vocación y la elección con la que fueron llamados. Él conoce el fracaso en carne propia y lo ha visto y no desea eso para otros. En muchos sentidos, todos aquí hemos sido fracasos espirituales. Como dice Tozer, somos como Israel. Así que no pretendo yo decir quién aquí es un fracaso espiritual y quién no es un fracaso espiritual. Todos hemos fracasado en uno, dos, o seguramente en muchos sentidos. Como dice Tozer, somos como Israel, a la mitad del camino. Salimos de Egipto, pero no tenemos fe para llegar todavía a la tierra prometida. Y no habla del cielo. Muchos acá, Tozer no hablaba del cielo. Muchos acá ya debimos alcanzar mayores cosas en el reino de Dios. Ya deberíamos estar jugando en grandes ligas, muchos de nosotros. Pero nos estancamos con nuestras propias decisiones. Siendo peregrinos, no empacamos bien nuestra fe. No le pusimos virtud y nos perdimos. No agregamos dominio propio y retrocedimos. No añadimos afecto fraternal y ahora estamos caminando solos. Dejamos el amor y hoy ya no lo sentimos de parte de Dios. En muchos aspectos, todavía somos fracasos espirituales, aún siendo parte del pueblo de Dios. La enseñanza general que cada uno de nosotros debe recibir es procurar estar firme, porque no siempre lo hemos procurado. Hemos pecado contra Dios y los pecados antiguos nos han alcanzado. Por lo cual, en esta mañana, si hemos reconocido entonces algunas cosas en las cuales nosotros debimos estar ya y no hemos alcanzado, es oportuno recordar la purificación de nuestros pecados, como dice el versículo 9. Porque esto nos mantiene firmes. No el recuerdo de los pecados antiguos. No se trata de hacer una memoria y lamentarnos otra vez por esos pecados, sino recordar que ya hemos sido purificados de esos pecados. Debemos recordar el objeto de nuestra purificación. Porque si recordamos solo los pecados, nos vamos a sumir en la miseria.
Pero si recordamos al Salvador que nos sacó de estos pecados, tendremos nuevos ánimos. Este es Jesucristo. Jesucristo se dio a sí mismo para hacernos firmes. Es decir, debemos reconocer el pecado y confiar en Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 36 y 37. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero terminar con las palabras de Tozer. Me alegra que Dios sea bueno y amable. Así los fracasados podemos avanzar lentamente hacia los brazos de Dios. Amén.